Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a repasar toda la unidad 1 que hemos visto en este tiempo. Nuestra unidad 1 se llama la célula. Es muy importante que prestes mucha atención a este repaso, pues posteriormente estaremos leyendo conjuntamente lo que son las consignas del que aprendí. Primeramente, en la página 8 nos dice cuántas células tienen los seres vivos. En el subtítulo, ¿no? Unicelulares y pluricelulares. En esta parte nosotros habíamos visto que dependiendo la cantidad de células que se encuentran en nuestro organismo, podemos pertenecer a organismos unicelulares o organismos pluricelulares, entre los cuales se encuentran distintos organismos. Organismos unicelulares. Tenemos a las bacterias y a los protozoos. Las plantas, los seres humanos, los animales pertenecen a los organismos pluricelulares. Es por esa razón que nosotros somos considerados organismos pluricelulares. La célula también habíamos visto que es una unidad de vida pequeña, ¿no? Dentro de nuestro organismo, la cual forma la parte más pequeña de todo ser vivo. Y como es la parte más pequeña, es medida por unidades de micra, esta debe ser vista mayormente por medio de un microscopio, ya que este es un equipo especial que nos permite poder visualizar microorganismos. Las células en los organismos pluricelulares. Puesto que nosotros somos organismos pluricelulares y podemos vernos a simple vista, no como en el caso de lo que son los organismos unicelulares, nosotros estamos formados por muchas células. Cada célula también asimismo tiene su función. Los niveles de organización son 5. En el caso de su libro habíamos visto los niveles de organización con el ejemplo de un gato. El primer nivel nos muestra la célula. Posteriormente, el nivel 2 nos muestra el tejido, que es una agrupación de la primera célula que habíamos visto, ¿no? Posteriormente, estos tejidos se van agrupando con otros y van formando lo que son los órganos, llevándolos al nivel 3. Puesto que se están formando los órganos, entonces también se van formando lo que son los aparatos y sistemas, llevándonos, por último, a la totalidad del organismo, que en este caso es un ser vivo, como un gato. Lo habíamos visto de forma ascendente y también de forma descendente, ¿no? En el caso de observar a un gato es desde su interior, ¿no? Entonces, primeramente el organismo. En el caso de un veterinario, este debe realizar un estudio del estómago del gato. Entonces, lo que va a hacer es abrir al gato. Con lo primero que se va a encontrar es con los aparatos y sistemas de este gato. Posteriormente va a buscar el órgano. En este caso está buscando el órgano del estómago. Saca un trozo del estómago y este pertenece al tejido. Posteriormente del tejido extrae una pequeña parte y esta es la célula, la cual va a ser observada, ¿no? Muy bien. También es importante recordar esta parte que habíamos realizado y también la hemos repetido bastante en clases. Los niveles de organización de la planta. Las plantas también tienen varias células y son consideradas organismos pluricelulares. Pero a diferencia de nosotros y los animales, las plantas únicamente tienen 4 niveles de organización. Esos son célula, tejido, órgano y organismo. Ellas no cuentan con sistemas y aparatos.
Muy bien. Posteriormente habíamos visto que hay células que son visibles y otras que son invisibles. En el caso de que se trate de un tamaño medido en unidades de micra, quiere decir que son microscópicas, ¿no? Como las bacterias, los glóbulos rojos, las células nerviosas. Sin embargo, dependiendo su tamaño, ya sea en milímetros, centímetros, podemos verlas y son visibles, ¿no? Como en el caso del óvulo de la gallina, la ameba y lo que son los óvulos de avestruz. Muy bien. Posteriormente hemos visto que como somos organismos pluricelulares, tenemos muchos tipos de células y estas cumplen diferentes funciones y son diferentes también entre sí. En esta imagen habíamos visto que solamente en nuestro brazo tenemos varios tipos de células. Principalmente tenemos los miocitos, que forman nuestros músculos. Posteriormente tenemos los adipocitos, que son células redondas que almacenan grasa en nuestro cuerpo, la cual puede ser útil después, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los glóbulos rojos, que son un tipo de células sanguíneas, se encuentran en el torrente sanguíneo. Su función principal es transportar gases, como el oxígeno, y también recibir nutrientes, ¿no? Posteriormente tenemos las células epiteliales. Entre las células epiteliales son planas y se disponen muy apretadas, como habíamos visto en el caso de nuestras manitos, ¿no? Estas evitan que ingresen microorganismos, sustancias extrañas a nuestro cuerpo. Luego tenemos los glóbulos blancos. Estas también son un tipo de células sanguíneas. Estas tienen la función de protegernos, defendernos de microorganismos patógenos que pueden hacer daño a nuestro organismo. Por último tenemos las neuronas. Estas son células nerviosas. Son células del sistema nervioso. Estas están encargadas de transmitir información de lo que sucede dentro y fuera de nuestro organismo. Como siguiente parte de nuestro repaso tenemos las células están vivas. Nosotros habíamos visto que las células están vivas, ¿por qué? Porque al igual que nosotros, ellos son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y para atravesar por estas etapas deben cumplir las siguientes funciones. ¿Qué funciones? Función de nutrición, relación, reproducción. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las células? Son la nutrición, relación, reproducción. Nutrición, obtienen sustancias para crecer y conseguir energía. En cuanto a la relación, reciben información del medio que las rodea y pueden reaccionar ante ella. Reproducción, cada célula da origen a nuevas células. Posteriormente tenemos las partes de la célula, que principalmente tenemos tres. Tenemos la membrana celular, citoplasma y el núcleo, donde se encuentra el material genético o ADN. Muy bien, entonces la membrana celular, aquí tenemos, es una capa muy delgada, ¿no? Que contiene a la célula. A través de esta membrana ingresan sustancias nutritivas y también salen las sustancias de desecho de la célula. También por medio de esta membrana se relacionan con otras células. Citoplasma. Acá tenemos el citoplasma, que es este líquido, que al igual que la clara del huevo, esta contiene el interior de nuestra célula. Por último tenemos el núcleo. Dentro del núcleo se encuentra el material genético o ADN, donde tenemos información del color de nuestros ojos,
información sobre rasgos faciales, los cuales se transmiten de padres a hijos, ¿no? Entonces, es información de material genético almacenado dentro del núcleo, ¿no? Posteriormente tenemos las células procariotas y las células eucariotas. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos células eucariotas. Justamente en su librito también les dice, ¿no? Que su material genético se halla rodeado por una membrana nuclear, dando lugar al núcleo. Los animales, las plantas, los hongos, los protozoos y los seres humanos estamos formados por células eucariotas. Por células procariotas están formadas principalmente las bacterias. Su material genético se encuentra disperso en su citoplasma. Justamente aquí vemos su material genético, ¿no? No está contenido dentro de un núcleo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre células procariotas y eucariotas? Pues que su material genético de las células procariotas no está contenida dentro de un núcleo. Esa sería la diferencia principal. Y también que las células procariotas únicamente se encuentran en las bacterias y las células eucariotas se encuentran en los hongos, en los protozoos, en los seres humanos, animales y plantas. Bien, pasamos entonces a la siguiente, página 16. Acá nos dice las células animales y vegetales. Aún así que los animales y vegetales, al igual que nosotros los seres humanos, son organismos pluricelulares, eucariotas, tienen diferencias entre sí. ¿Cuáles son esas diferencias? La célula vegetal presenta forma geométrica, presenta una pared celular. La pared celular le sirve a la planta como una especie de esqueleto para poder mantenerla firme. Esta puede variar. En algunas plantas es esta pared celular más gruesa que en otras, como habíamos visto, ¿no? En los árboles la pared celular es más gruesa a comparación de una planta, por ejemplo, el apio o perejil, ¿no? Estas tienen pared celular más delgada y frágil. Otra diferencia que encontramos son las vacuolas. Hay una diferencia entre las vacuolas. Por ejemplo, aquí tenemos la célula animal. La célula animal no contiene lo que es una pared celular. Directamente, al igual que nuestras células de nosotros, tiene solamente su membrana celular. Tiene también vacuolas, pero son muy distintas. Las vacuolas son pequeñas y abundantes en la célula animal, y en la célula vegetal son grandes y escasas. Dentro de las vacuolas se encuentran las reservas de agua. Aquí la célula en las vacuolas almacena agua. Los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que solamente están presentes en las células vegetales. Aquí están los cloroplastos. Gracias a ellas, las plantas tienen clorofila. Y gracias a la clorofila, la planta puede producir lo que es fotosíntesis, ¿no? Puede realizar este proceso de la fotosíntesis y al mismo tiempo producir oxígeno. Muy bien, esas serían las principales diferencias, ¿no? Que la célula animal no tiene pared celular, sus vacuolas, el tamaño y la cantidad varía entre la célula animal y la vegetal, y también los cloroplastos que únicamente están en la célula vegetal, ¿no? Ahora, habíamos visto los microorganismos. Aquí hemos visto que los virus no son células. ¿Y por qué no son considerados células? Pues los virus no pueden reproducirse por sí solos. Esto lo habíamos visto en videos y demás, ¿no? También lo hemos explicado y hablado.
Para reproducirse, estos tienen que insertar su material genético en las células, ya sea animales, vegetales o bacterianas, dentro de las cuales va formando distintos nuevos virus, tantos que la célula o bacteria puede llegar a explotar, ¿no? Y poder contaminar más células, ¿no? Poder infectar nuevas células. Entonces, si los virus no son células, ¿qué son? Muy bien, los virus son moléculas bastante complejas. Y su tamaño es de 0,01 a 0,3 unidades de micra. La célula, además, como ustedes han visto, tiene distintas partes, tiene más composición a comparación de los virus. En los virus podemos ver acá sus partes, tiene una envoltura básica. Al interior está su material genético y recubriendo su material genético tiene una especie de cápsula. Posteriormente habíamos visto también los beneficios y perjuicios de los virus y las bacterias. Entre los beneficios, el estudio de varios virus ha ayudado a conocer más todavía la función, el funcionamiento de nuestras células. En cuanto a los beneficios de las bacterias, varias bacterias son utilizadas para poder producir distintos alimentos. Como habíamos visto, entre los alimentos, queso, pan, ¿no? Vino, cerveza, encurtidos, como también vitaminas y antibióticos. En cuanto a los perjuicios, varios virus no tienen cura, ¿no? Hay unos que habíamos nombrado, por ejemplo, el virus de SIDA, no tiene cura, tiene un tratamiento, pero no es efectivo para sanar totalmente a la persona, ¿no? Simplemente alivia ciertos malestares. Luego, hay otros virus que han sido letales, han causado enfermedades tales como cólera, tuberculosis, meningitis. Entre el virus más famoso que estamos llevando en esta época sería lo que es el COVID-19. Y el virus, a comparación de las bacterias, necesita de una vacuna, ¿no? Para poder lidiar con este virus, ¿no? Con cualquier virus se necesita vacunas. Mientras que con las bacterias se puede utilizar antibióticos en el caso de estar infectados con bacterias. Muy bien. Aquí hemos visto el mecanismo, ¿no? De cómo un virus inserta su material genético en la célula, se reproducen varios virus dentro de ella, esta llega a explotar. También hemos realizado estas actividades. Ahora llegamos a la página 22. Para realizar nuestro que aprendí necesitamos lápiz negro, lápiz rojo, colores y regla. Es muy importante que trabajes con letra clara. Letra clara y entiendas muy bien lo que cada consigna nos pide. Página 22, primera actividad, saber. Observa las fotografías e indica cuál corresponde a una célula vegetal y cuál a un animal. Menciona las características que te permitieron identificarlas. Por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros vemos la forma geométrica, ya nos da índice de qué célula puede ser. Entonces, si esta es célula vegetal, yo coloco acá, ¿no? Con lápiz negro, letra clara. ¿Qué características me han permitido identificarlas? Forma geométrica. Estos puntitos verdes son los cloroplastos, demás, ¿no? Su color verde también puede ser. Su pared celular también puede ser, muy bien. Y acá tenemos lo que son
las células de animal, ¿no? Muy bien. Tenemos la célula animal, la cual tiene membrana, tiene forma circular. Muy bien. Pasamos entonces. Nos dice aquí, observa ambas fotografías y luego responde. Acá tenemos, ¿qué diferencias observas entre las hojas de ambas plantas? Tenemos la planta A, la planta B. A simple vista podemos observar que la planta A se encuentra con sus hojas en buen estado y la planta B se encuentra en muy mal estado, ¿no? Entonces, eso debemos responder acá con lápiz negro, ustedes con sus palabras, con lápiz negro, lápiz rojo para lo que son los signos de puntuación, ¿no? Bien. Luego tenemos otra pregunta, también en base a lo que son las plantas. Si pudieras ver las células de estas hojas, ¿qué diferencias encontrarías entre ellas? Nosotros sabemos que la célula vegetal tiene vacuolas. Las vacuolas almacenan agua. En este caso la planta está marchita. Sus vacuolas están vacías, las cuales hacen que la planta se deteriore. Y en la planta A, sus células tienen vacuolas con reservas de agua y mantienen a la planta en buen estado, ¿no? Muy bien. Acá nos dice, relaciona con flechas a qué partes de la hoja corresponden las células de paredes gruesas y cuáles a las paredes delgadas. Muy bien, entonces relacionamos las partes gruesas, por ejemplo, que esta es una parte gruesa, correspondería de igual manera a las partes gruesas. Entonces, esta parte correspondería a las paredes gruesas. Y una delgada, cualquiera de estas delgadas por elegir, correspondería a las paredes delgadas, ¿no? Que vemos acá. Entonces, únicamente dos flechitas, una que señale las paredes gruesas y otra que señale las paredes delgadas. Pasamos a la siguiente página. En la siguiente página, aquí dice, dibuja una célula procariota y una célula eucariota. Luego señala sus partes. Acá pueden dibujar ustedes en la mitad la procariota y acá la eucariota. Ojo, dice dibujo, entonces debe ser dibujado con lápiz y luego pintado. Y también deben señalar sus partes. Caso contrario de no señalar sus partes, no dibujar, no cumplir con la instrucción, entonces tienen menor puntaje en la actividad, ¿no? Posteriormente tenemos el ser y el decidir. El ser y el decidir, ustedes de manera personal deben responder. Antes de pasar a lo que es el ser y decidir, recordarles también que estas células, las que nos pide el que aprendí, las tenemos en la página 12 de nuestro libro. Muy bien. En el ser, te cuidas y cuidas a los demás de la radiación solar, explica de qué modo. En este punto, por ejemplo, nosotros podemos responder de manera personal. Sí, ¿de qué modo, no? ¿De qué manera? Sí, uso gorras y también les digo a mi familia que utilicen gorros cuando vamos a salir en un día soleado. Les propongo utilizar bloqueador solar, ¿no? Y demás. Ustedes pueden responder de manera personal como ustedes realizan esta actividad. Página 23 seguimos, estamos en el decidir. Actividad 6. Lee y responde cuando estás por ir a un lugar en el que sabes que estarás expuesto al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Llevas contigo bloqueador solar y gorra, como también ropa adecuada para protegerte de la radiación solar. Sí, no, acá, ¿no? Entonces, sobre esta línea respondemos. Luego, la siguiente pregunta. Si no lo llevas o lo haces rara vez, ¿crees que es importante que pongas más atención en esto para cuidar tu salud? ¿Por qué? Entonces, de manera personal, ¿no? Sí, y justifico mi respuesta. ¿Por qué? ¿Qué puedes proponerte para que siempre que te expongas al sol te encuentres protegido? Varios de ustedes decían usar gorro, usar siempre bloqueador solar,
usar polera con mangas largas, no exponerme en horas riesgosas al sol también, ¿no? Innecesariamente. Muy bien, entonces de esta manera termina nuestro repaso. Ustedes, siguiendo estas instrucciones, deben realizar su que aprendí de manera individual. Voy a estar esperando sus que aprendí para revisar. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Hasta una próxima clase.